RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con el doctor Rudecindo Vega, analista político, columnista del Diario Uno, exministro de Estado, y vamos a abordar precisamente un tema de actualidad, ¿no? El expresidente Alejandro Toledo ya está en manos de la justicia en nuestro país. Doctor Rudecindo Vega, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación, muy amable. No, muy amable a ti, José, y gracias a Enlace Regional que me permite comunicarme con ustedes. Leía con atención su artículo de la víspera, ¿no? Usted lo titula Toledo, una traición democrática. Allí refiere que Toledo trata de argumentar su defensa indicando que es un perseguido político. Usted señala que no, que hay explicaciones que se tiene que dar ante la justicia. Sí, mira, José, a ver, creo que siempre hay que poner las cosas en su contexto, ¿verdad? Lo primero que yo señalo, y efectivamente, gracias por recordarlo, y yo lo que digo es, Toledo no es un perseguido político, Toledo es un procesado por corrupción, por este gran tema, el abajato, que lo conocemos desde el 2016, y ahí se le implicó, se le documentó, se le acusó, tiene acusación fiscal, y por eso es que ha procedido su extradición. Felizmente hoy está acá en el Perú y él acá en el Perú tiene que dar cuenta y rendir cuentas ante la Administración de Justicia peruana. Entonces, eso es lo que yo trato de señalar. Pero además de eso, lo que yo digo, ¿por qué es una decepción? ¿Por qué es una disolución? ¿Por qué es una traición democrática? Porque el presidente Toledo en los 90 fue el que encabezó en la época final de la lucha por recuperar la dictadura, por recuperar la democracia de la dictadura fujimorista, fue el que encabezó esa lucha. Y finalmente él termina subiéndose en esa cresta de la ola de esa lucha, recuperamos la democracia, se va Fujimori del Perú, y ya en el retorno a la democracia, él logra ganar las elecciones, hacerse del gobierno y hace un gobierno bueno. O sea, uno puede criticar muchas cosas, hoy uno puede hablar muchísimas cosas, pero no solamente él estuvo en la recuperación democrática, sino que ese gobierno de transición democrática fue un gobierno bastante bueno. Recordemos, José, algunos datos que a veces la gente no quiere recordar. La economía en los 2 últimos años del Fujimorismo estaba estancada. En democracia fue ordenada y reactivada. Ese crecimiento sostenible comenzó desde la recuperación democrática con el gobierno de Toledo. Las reservas internacionales crecieron de una manera inconmensurable. Se comenzó a pagar la deuda. La deuda pública, la deuda externa estaba en 56% y lo bajaron hasta el 25%. La pobreza, José, la gente no quiere recordarlo, pero la pobreza el año 2000, cuando deja Fujimori, estaba en 55%. Y su gobierno, el gobierno de Toledo, con la reforma de todos los programas sociales, con la creación de Juntos, se comienza a bajar, a bajar, a bajar, una tendencia sostenible y que hemos llegado a finales, al 2020, al 20%. Las exportaciones, los TLCs, la descentralización, el acuerdo nacional, la modernización de toda la gestión pública, las políticas de vivienda y de infraestructura. Es decir, hay un ordenamiento económico y un gobierno importante, interesante. Recordemos también, José, que Toledo en pleno gobierno entró en una crisis tan grande que llegó al 8% de aprobación, según los sondeos de opinión de ese momento. Y en su salida, esas mismas empresas lo dan, lo que menos lo dan es 35%. Hay algunas que le dan más del 50%, pero la menor encuesta es 35%. Vamos a decir, fue un líder de no solamente la recuperación democrática, sino de la reorganización y reordenamiento del país después de la dictadura. Entonces, es un gobierno importante, sí. ¿Y por qué es una desilusión? Porque habiendo hecho todo eso, 10 años después de que él sale del gobierno, por una investigación del grado de corrupción de Odebrecht en Brasil, en Estados Unidos conocemos que Odebrecht le había entregado plata
el presidente Toledo y obviamente es un acto de corrupción grande, fuerte, importante y nos lleva a una desilusión. Y luego de haber hecho eso, el presidente pues no quiere rendir cuentas a la justicia del Perú, se queda en el extranjero dilatando el proceso y ahora se ha visto extraditado, al igual que Fujimori que fue extraditado de Chile y tiene que venir a rendir cuentas acá al Perú y ojalá ahora él colabore con la justicia y ojalá que la justicia haga esta vez su chamba. Nosotros, el que Toledo esté acá en el Perú, en realidad más lo debemos a la justicia internacional que a la nacional y por eso también hay que pedirle que ojalá esta vez administre bien justicia y haga su trabajo. Ahora, doctor Rudecindo Vega, en esta situación, ¿cómo es que se configura el actual escenario político judicial con la llegada de Alejandro Toledo en su calidad de extraditado, ¿no? Porque usted acaba de mencionar algo, ¿no? Toledo tiene mucho que explicarle al país, no solamente en el caso Interoceánica, ¿no? Hay otros casos, ¿no? Entonces, hay quienes piensan que la llegada de Alejandro Toledo va a configurar el escenario político. ¿Cree usted que Toledo va a hacer algunos anuncios, va a acogerse a la colaboración sincera, como algunos piensan, su propio abogado no lo descarta? ¿Eso puede ocurrir? Mira, toda estrategia de defensa del que está procesado es válida, es buena, si los mecanismos legales están ahí. Yo, como colaborador que he sido de ese gobierno desde el primer momento hasta el último año, y yo lo que le pido, habemos muchas personas, José, que nos hemos sacado la mugre durante ese gobierno, que lo hemos hecho con honestidad, con dedicación, con transparencia, hemos dado lo mejor de nosotros. Y entonces, justamente por haber hecho ese trabajo y por habernos él permitido hacer ese trabajo, es que ahora nos vemos, personas como yo, nos vemos en la obligación de decirle, colabore, por favor colabore, esclarezca, declare todo lo que tenga que declarar. Si esto ya fue descubierto, fue mal hecho, fueron malas prácticas, entonces colabore para que ahora, por lo menos, recuperemos algo de dignidad en todo este proceso. Así que si él se somete a la colaboración eficaz o cualquier otro instrumento que le permita esclarecer la situación, pues ojalá se dé, ¿no? Los peruanos los que más queremos es que la administración de justicia haga bien su chamba y que la persona procesada colabore y no espere que le estén ahí sacando a cuentagotas y hacerla más larga, más larga, más larga, ¿no? Nosotros vemos una cantidad enorme de casos de autoridades, de presidentes, de ministros, de militares oficiales, de empresarios grandes, medianos, pequeños, que dilatan en los juicios. Y acá no, acá felizmente son solamente, vamos a decir, son dos temas los que están en debate. Uno, el tema de la corrupción por la interoceánica, por los tramos 2 y el tramo 4, y dos, por el tema de Ecoteva, que es el uso de esos recursos que vienen de la interoceánica. Y ojalá el presidente pues pueda ayudar a esclarecer todos estos temas. Y si hay otros, que los otros también se esclarezcan. Y eso es un pedido que lo hacemos no solamente los ciudadanos, sino que las personas que colaboramos honestamente en el gobierno. Ahora, el otro aspecto es lo que usted señala, ¿no? La traición democrática, ¿no? Porque lo que pudo haber servido como una transición democrática para un Perú auroral en los próximos años se ha convertido en un discurso político siempre teniendo como leitmotiv el tema de la corrupción. Pero si vemos de manera consecutiva, los presidentes que siempre han preconizado el tema de lucha contra la corrupción ahora están inmersos en tema de corrupción. Sí, es penoso, José, ¿no? Y yo lo he escrito, lo hemos conversado alguna vez contigo, ¿no? El tema de la corrupción en el Perú es un tema estructural, es un tema que ha atravesado la historia del país, ha atravesado gobiernos, ha atravesado a todas las ideologías, o sea, hay corruptos en la derecha, centro-derecha, centro, centro-izquierda, izquierda. La corrupción está en todo lado, está en todo nivel de gobierno, en el gobierno nacional, en los regionales, en los locales, está en el mundo público y en el mundo privado, hay empresarios grandes, medianos, pequeños. Vamos a decir, la frase que nos dijo José González Prada en el discurso del Politeama, el Perú es
el Perú es un país en donde se pone el dedo, brota la pus. En realidad acá en el Perú ha brotado tanta pus que se ha vuelto una laguna, un fango. Hoy flotamos sobre la pus, ¿no? De la corrupción. Y entonces, lamentablemente, eso es lo que tenemos que extirpar, eso es lo que tenemos que corregir. Y hoy más todavía, José, yo insisto que hay un tema de fondo que la gente poco quiere reconocerlo y poco quiere discutirlo y menos todavía resolverlo. Es que la política abandonó hace muchísimo tiempo la preocupación por el interés público, por el interés nacional. Hoy la política no es nada más que la expresión de intereses privados, de intereses particulares, de intereses individuales. Y por eso es que en lugar de partidos políticos, hoy tenemos vientres de alquiler, clubes electorales, como dice la Fiscalía, organizaciones criminales, que no es nada más que bandas que nos presentan candidatos, elegimos gobernantes. Hoy tenemos gobernantes que en realidad son criminales que han llegado o para defenderse o para seguir cometiendo más delitos, ¿no? Y eso es lo que ojalá que pudiéramos recuperar el sentido final de la política, de hacer el bien común, de preocuparse por el interés nacional. Y eso significa que los ciudadanos de buena voluntad pues se metan a la política, no pueden seguir mirando desde la tribuna, desde la ventana, como otros destrozan el país, ¿no? Mira la penosa situación que tenemos ahora nada más en el Congreso, ¿no? Este tema de los mal llamados niños. Ya son cerca de 50 los identificados como niños, que son gente que ha llegado, se ha olvidado de quienes votaron por él, se ha olvidado de a quienes representan y ha llegado a vender su voto y a hacer una serie de prácticas delincuenciales, ¿no? Lo que tenemos en el Ejecutivo igual, el Poder Judicial, la Fiscalía, nadie se salva y entonces eso significa que tenemos que recuperar esta decencia, esta autoridad en el país y posiblemente el trabajo que nos corresponde a los ciudadanos pues sea un poquito más fuerte de lo que ya hicimos en la década de los 90 para recuperar la democracia de la dictadura. Usted siempre ha estado inmerso precisamente en instituciones donde lo que se buscaba era la gobernabilidad, que ahora se llama gobernanza, ¿no? Y acaba usted de mencionar algo, ¿no? La política ha perdido esa esencia, ¿no? La esencia de vocación de servicio. Muy por el contrario, se han convertido justamente en grupos organizados que lo único que hacen es buscar usufructo de la política, ¿no? O sea, desde la civilidad, desde los partidos políticos, podemos construir un país donde las reglas de juego sean lo suficientemente claras o estamos condenados, así como estamos en las circunstancias actuales, a vivir siempre en medio de grupos de bandas organizadas? Siempre se puede. Y nunca hay que perder ni la fe ni la esperanza, José, porque el día que eso lo perdamos, en realidad ya no tenemos nada que hacer y nos entregamos nada más a las bandas delincuenciales. Siempre se puede, desde donde se puede. Hay que comenzar a trabajar. A veces puede ser algo que nos da frutos de manera inmediata, a veces pueden ser procesos largos. La caída de la dictadura de Fujimori tomó años. No fue de la noche a la mañana, no fue solamente porque él se peleó con Montesinos, tomó una lucha de cerca de 8 años. Recordemos eso, o sea, no fue fácil vencer a una dictadura, pero sin embargo se logró, se recuperó la democracia. Hoy vivimos el periodo de democracia más largo de la historia del Perú, 23 años, y eso es lo que la gente tampoco a veces quiere recordar. O sea, desde que se venció a Fujimori son 23 años de democracia continua, y eso es lo que tenemos que preservar. O sea, esta democracia hoy nos permite padecer a los delincuentes, pero también nos permite meterlos presos, nos permite procesarlos, nos permite resolver nuestros problemas en libertad. Será imperfecta todo lo que quieren, es una democracia peruana, pero hay que defenderla, hay que preservarla, hay que mantener la fe. Yo soy de los que cree que sí podemos recuperar la decencia en nuestras autoridades, solamente que tenemos que luchar por tener mejores normas. De estas autoridades que están en el Congreso, en el Ejecutivo, poco podemos esperar, casi nada podemos esperar. Pero dependemos de ellos, por supuesto que dependemos de ellos. Entonces algo tenemos que hacer, seguramente de una manera más firme, más fuerte, para que en los próximos meses o en los próximos años
pudiéramos tener mejores normas para tener mejores autoridades. Muy bien, doctor Rudecindo Vega. Como siempre, yo le agradezco la amabilidad, la cordialidad de esta conversación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable, gracias. Gracias. Conversamos con el doctor Rudecindo Vega, analista político, columnista del Diario 1. RCR, la red que comunica y une al Perú.